En un rincón lejano de la tierra de Uz, vivía un hombre cuya fe y prosperidad eran legendarias. Su nombre era Job, pero esta no es solo una historia de riquezas y bendiciones, sino un relato profundo sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la razón detrás del sufrimiento humano. Todos enfrentamos desafíos en la vida, momentos en los que parece que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Pero, ¿qué sucede cuando el sufrimiento llega a los más justos? ¿Cómo mantenemos la fe cuando todo parece perdido? Acompáñame mientras exploramos la historia de Job, una historia que ha resonado a lo largo de los siglos y que sigue ofreciendo respuestas hoy en día. Job capítulo 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre bendecido en todos los aspectos. Su familia era grande y unida, y sus riquezas eran incontables. Ganado, siervos, tierras. Job tenía todo lo que un hombre podría desear, pero lo más valioso que poseía Job era su integridad y su devoción a Dios. Se levantaba temprano cada mañana para ofrecer sacrificios por sus hijos, temiendo que, incluso sin saberlo, hubieran pecado contra Dios. La vida de Job era un reflejo de su fe inquebrantable. No solo era respetado por su riqueza, sino por su justicia y su temor de Dios. Pero como en muchas historias, el cambio estaba a la vuelta de la esquina, un cambio que pondría a prueba cada aspecto de la vida de Job. En los cielos se desarrollaba una conversación que cambiaría el destino de Job para siempre. Satanás, el acusador, desafió a Dios, insinuando que la fe de Job solo existía por las bendiciones que había recibido. Job capítulo 1 del 8 al 12 dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y así, Dios permitió a Satanás poner a prueba la fe de Job. Lo que ocurrió a continuación fue una serie de tragedias que ninguna persona podría prever o evitar. Era un día como cualquier otro, y Job seguía con sus quehaceres diarios, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, un mensajero llegó a toda prisa, con el rostro desencajado por el terror. Antes de que Job pudiera siquiera preguntar, el hombre exclamó con desesperación: Los sabeos atacaron y se llevaron todos tus bueyes y asnos, han matado a tus siervos con la espada, y solo yo he escapado para contártelo. Job apenas tuvo tiempo de asimilar esta primera desgracia cuando otro mensajero apareció corriendo, casi tropezando por la prisa. Con la voz temblorosa y la respiración agitada, el segundo mensajero dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Han perecido todos en un instante, y solo yo he escapado para venir a informarte. Como si el dolor ya no fuera suficiente, otro mensajero llegó, y antes de que pudiera hablar, Job ya sabía que algo terrible había sucedido. Los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron tus camellos y se los llevaron. Han matado a los siervos con la espada, y solo yo he sobrevivido para decírtelo, dijo el mensajero con la voz quebrada. Pero la peor noticia aún estaba por llegar. Apenas el tercer mensajero terminó de hablar, un cuarto apareció. Este último mensajero tenía la expresión más devastada de todas. Tartamudeando y con lágrimas en los ojos, finalmente dijo: Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. De repente, un viento recio vino del desierto, golpeó los 4 ángulos de la casa, y la casa se derrumbó sobre los jóvenes. Todos han muerto. Solo yo he escapado para contártelo. Pero en medio de su inmenso dolor, Job hizo algo inesperado. Se postró en adoración y dijo, en Job capítulo 1, del 21 al 22, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no terminó ahí. Satanás, no satisfecho, pidió a Dios infligir dolor físico a Job, argumentando que así perdería su fe. Dios permitió que Satanás lo hiciera, pero le prohibió quitarle la vida, y fue afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Job capítulo 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job no solo perdió sus posesiones y su familia, sino que también fue atacado en su salud. Cubierto de dolorosas llagas, se sentó en cenizas, rascando sus heridas con un trozo de cerámica, en total desesperación. La esposa de Job, al ver su sufrimiento, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, en su integridad, respondió, Job, capítulo 2, 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fue entonces cuando sus 3 amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en silencio, sin decir una palabra. Pero cuando Job finalmente expresó su amargura, deseando no haber nacido, sus amigos rompieron el silencio. Y lo que empezó como consuelo se transformó en una serie de acusaciones. En lugar de consolarlo, lo interrogaron. Para ellos, el sufrimiento de Job solo podía significar una cosa: pecado. Job debía haber hecho algo para merecer este castigo. Cada uno de sus amigos, en turnos, intentó convencerlo de que debía arrepentirse para restaurar su relación con Dios. Job, sin embargo, sabía que no había pecado. Se defendió con firmeza, argumentando que era inocente y que su sufrimiento no tenía justificación. Pero a medida que la discusión continuaba, Job también empezó a cuestionar la justicia de Dios. ¿Cómo podía un Dios justo permitir que los malvados prosperaran mientras él, un hombre justo, sufría tanto? Job, en su desesperación, clamó a Dios, buscando respuestas, pero el silencio divino solo aumentó su angustia. Dice con gran convicción, Job capítulo 13, 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En medio de su desesperación, Dios le habló a Job. Pero en lugar de darle las respuestas que buscaba, Dios le hizo preguntas. Preguntas que le recordaron a Job la inmensidad y la complejidad del universo, y cuán pequeño era él en comparación con el Creador. Job capítulo 38 del 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job, abrumado por la grandeza de Dios, se dio cuenta de que había hablado sin conocimiento. Se arrepintió de haber cuestionado los caminos de Dios, reconociendo que sus pensamientos eran demasiado limitados para comprender los planes divinos, y dijo, en Job, capítulo 42, del 5 al 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido, pero la mayor bendición fue la comprensión renovada de su fe. Job no fue recompensado por su sufrimiento, sino por su perseverancia en medio de la prueba. Job capítulo 42 del 10 al 17 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, Jemaima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos.
Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Esta restauración no solo fue material, sino también emocional y espiritual. Job vivió una larga vida, disfrutando de nuevas bendiciones, y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La historia de Job nos enseña que, aunque el dolor y las pruebas pueden ser intensos y aparentemente interminables, Dios tiene un propósito mayor y un plan para bendecirnos más allá de nuestra comprensión. Job fue recompensado no solo por su paciencia y fe, sino también por su capacidad de perdonar y orar por aquellos que lo habían juzgado mal. Su historia es un recordatorio de que la fidelidad en medio del sufrimiento no pasa desapercibida ante Dios. La vida de Job terminó con bendiciones abundantes y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Job, podemos confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios es fiel y al final nos colmará de su bondad. Nos invita a mantener la fe, a perseverar en la oración y a confiar en su perfecto plan, sabiendo que al final nuestras lágrimas se transformarán en gozo y nuestras pérdidas en abundante bendición. Como dice en Job 42:17, y murió Job viejo y lleno de días, lo cual nos recuerda que en la gracia de Dios, cada vida tiene la oportunidad de ser colmada con plenitud y propósito hasta su último suspiro. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendemos el propósito detrás de nuestras luchas, nuestra fe nos puede sostener en los momentos más oscuros. Si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando dificultades hoy. Recuerda, como Job, todos tenemos el poder de superar nuestras pruebas con fe y resiliencia. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra poderosa historia bíblica que sigue resonando en nuestras vidas. Que Dios te bendiga hoy y siempre.